Buenas tardes, mi nombre es Hussein Al-Sahili, cursante del segundo semestre, sección A, junto a mis compañeros Ricardo Al-Yaujar y Alejandra Jocás, Georgette Tarek y George Shabarek. Le vamos a presentar el segundo ciclo de Orientación Farmacéutica 2. La atención farmacéutica es un proceso cooperativo para la provisión responsable de terapia farmacológica a un paciente considerado individualmente. Sus objetivos son buscar, prevenir y resolver problemas relacionados con los medicamentos, para tratar de alcanzar los resultados de salud esperados y mantener o mejorar la calidad de vida del paciente. La atención farmacéutica se puede desarrollar en todos los ámbitos asistenciales: farmacia comunitaria, atención primaria y farmacia hospitalaria. En cualquiera de ellos contribuye a disminuir significativamente los problemas relacionados con los medicamentos, ayuda a mejorar el cumplimiento, la efectividad y, en consecuencia, el uso racional de los mismos. La atención farmacéutica consiste en dispensación, que supone una actitud activa del farmacéutico en la provisión de medicamentos. Indicación farmacéutica, que implica la ayuda al paciente en la correcta toma de decisiones para el autocuidado de su salud. El seguimiento farmacoterapéutico, que se basa en una mayor implicación del farmacéutico con la monitorización y registro sistemático de la terapia que recibe el paciente. Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Al-Yaujar, cursante del segundo semestre sección A, y yo les voy a hablar de los elementos y problemas relacionados con los medicamentos. Antes de comenzar debemos saber qué son los medicamentos y para qué sirven. Los medicamentos son compuestos químicos que se utilizan para curar, detener o prevenir enfermedades, para aliviar síntomas o para ayudar a diagnosticar algunas enfermedades. Los avances en los medicamentos han hecho posible que los medicamentos curen muchas más enfermedades y salven muchas vidas. En la actualidad se obtienen medicamentos de una amplia variedad de fuentes. Muchos medicamentos se desarrollaron a partir de sustancias de la naturaleza e incluso hoy en día se siguen extrayendo de las plantas. Una vez teniendo en cuenta esto, podemos continuar. Se sabe que en todo tratamiento farmacológico se debe verificar que el uso del medicamento sea necesario para la patología y que sea administrado en dosis efectiva y segura para el paciente que se utiliza. Si no se cumple alguna de estas condiciones, estamos frente a un problema relacionado con medicamento PRM, que puede ocasionar un resultado negativo asociado a la medicación, un RNM. Los PRM son aquellas situaciones que en el proceso de uso de medicamentos causan o pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación. Así que los PRM se pueden clasificarse en los siguientes tipos: administración errónea del medicamento, conservación inadecuada del medicamento, dosis y o duración no adecuada, duplicidad de dosis, errores en la dispensación, errores en la prescripción, incumplimiento, no adherencia, interacciones, otros problemas de salud que afectan el tratamiento, probabilidad de efectos adversos, problemas de salud insuficientemente tratados, características personales del paciente, contraindicación, entre otros. Los PRM son elementos del proceso, todo lo que acontece antes del resultado. Estos PRM suponen que el usuario de un medicamento tenga un mayor riesgo en resultados negativos asociados a la medicación. Como consecuencia de los PRM, el paciente puede desarrollar persistencia en la enfermedad,
aparición de nuevos síntomas que pueden requerir tratamiento adicional, implicar ingreso hospitalario o una prolongación de los días de hospitalización. Estas condiciones que repercutan en la disminución de la calidad de vida del paciente o impacto económico en el sistema sanitario. La farmacovigilancia es una de las estrategias que contribuyen al uso racional de los medicamentos. A través de estudios, la intervención en los problemas relacionados con los medicamentos, PRM. Los RNM son resultados en la salud del paciente no adecuados al objetivo de la farmacoterapia y asociados al uso o fallo en el uso del medicamento. Los resultados negativos a la medicación RNM ocurren por 3 elementos. 1. Necesidad. 2. Efectividad. Y 3. La seguridad. En necesidad puede ocurrir un problema de salud no tratado, es decir, que el paciente sufre un problema de salud asociado a no recibir una medicación que necesita, y como también puede ocurrir el mandato de un medicamento innecesario. Esto significa que el paciente sufre un problema de salud asociado a recibir un medicamento que no necesita. En la efectividad puede ocurrir un RPM con la inefectividad no cuantitativa. Esto nos indica que el paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad no cuantitativa de la medicación. Y la inefectividad cuantitativa, que es cuando el paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad cuantitativa. Y por último, la seguridad. En esta puede ocurrir un RPM cuando hay inseguridad no cuantitativa. Esto nos expresa que ocurre cuando el paciente tiene un problema de salud asociado a una inseguridad no cuantitativa. Y también cuando existe la inseguridad cuantitativa. ¿Qué pasa cuando el paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad cuantitativa, que es una sobredosificación? Muchas gracias por su atención. Un método mediante el cual se rediseña fundamentalmente los procesos principales del negocio, de principio a fin, empleando toda la tecnología y recursos organizacionales disponibles, orientados por las necesidades y especificaciones del cliente, para alcanzar mejoras espectaculares y medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad de servicio y rapidez. ¿Cuándo se necesita la reingeniería? 1. Cuando el rendimiento de la organización está por detrás de la competencia. 2. Cuando la organización está en crisis, como una caída en el mercado. 3. Cuando las condiciones del mercado cambian, por ejemplo, la tecnología. Y 4. Cuando se requiere obtener una posición de líder del mercado, entre otras. Y por último, ¿cuáles son los objetivos de la reingeniería? Primero, satisfacción del cliente. Segundo, procesos eficientes. Tercero, lograr los mejores resultados al menor costo. Y cuarto, crear procesos que agreguen mayor valor a la empresa. Reingeniería farmacéutica. Cuando hablamos de reingeniería nos referimos al método mediante el cual se aplica un cambio radical en continuidad a la operatividad de una organización, con el fin de alcanzar una mejora de su competitividad mediante la aplicación de técnicas enfocadas al negocio y al cliente, renovando los rumbos estructurales, culturales y estratégicos, involucrando a todas las partes en el cumplimiento de metas. Significa empezar de nuevo, arrancando de cero es hacer lo que ya se está haciendo, pero mejor, con un pensamiento nuevo y un rediseño de la estructura organizacional y los procesos operativos. Dentro de este orden de ideas podemos decir que el sistema de salud necesita un grupo de profesional responsable que asuma el control del uso adecuado de los medicamentos para asegurar que estos problemas que causan enfermedades, gastos y muertes sean controlados, y la profesión farmacéutica es la que está en mejor posición para responsabilizarse de los resultados de la terapia con medicamentos. Y el farmacéutico es un profesional de la salud con elevado conocimiento sobre los fármacos y sus efectos en el cuerpo humano. Al combinar su educación y entrenamiento, el farmacéutico está en una posición ideal para mejorar la atención brindada al paciente
y por consiguiente mejorar todo el ámbito farmacéutico. Sin embargo, para poder lograr esto se necesita una completa reingeniería de la práctica farmacéutica, es decir, repensar y redefinir el ejercicio profesional para adecuarlo a las actuales necesidades de la sociedad. La reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de los procesos para alcanzar mejoras efectivas en áreas críticas de rendimiento y de conceptualización contemporáneas como costos, calidad, servicios y rapidez. No se trata de una fórmula específica, sino de herramientas y técnicas que pueden emplearse para reinventar la manera de realizar un trabajo. La reingeniería no implica arreglar algo para que funcione mejor, sino volver a empezar arrancando de cero. La reingeniería farmacéutica implica reorientar la actividad del farmacéutico hacia el ciudadano integral de los pacientes en materia de medicamentos, es decir, darle un perfil clínico. Hola, mi nombre es Georgette Tarek y yo voy a hablar sobre el récipe. Es el documento legal por medio del cual los médicos legalmente capacitados prescriben la medicación al paciente para su dispensación por parte del farmacéutico. Dicha prescripción es un proceso clínico individualizado y dinámico. A pesar de su carácter individual y único, los patrones de prescripción pueden ser fuertemente influenciados por determinantes sociales, culturales, económicas y/o promocionales. Es el documento que avala la dispensación bajo la prescripción médica. Características. Identificación correcta y completa, tanto del paciente como del tratante. En el caso del tratante, debe incluirse su firma, así como los datos relacionados con su permiso para el ejercicio de la medicina. Idealmente, se debe incluir un número telefónico para localizar al tratante. Identificación del sitio, centro de salud y momento, fecha de la prescripción. Identificación del fármaco. Lo más usual es que se coloque una preparación comercial determinada, en una forma farmacéutica específica. Si las otras preparaciones existentes, incluyendo los genéricos, no son de confianza para el médico, él mismo debe señalar que no se realice reemplazo del preparado indicado. Por el contrario, si existen preparados similares al prescrito, se debe indicar que puede sustituirse el mismo. Aunque es importante desde el punto de vista científico, la nomenclatura IUPAC no suele utilizarse para la prescripción de fármacos. Se utiliza el nombre comercial, el nombre patentado o la denominación aprobada por la OMS. Cantidad del fármaco a dispensar. Aunque lo ideal es colocarla para cualquier prescripción, en general se es obligatoria solamente para ciertos grupos, dependiendo de las leyes de cada país. Explicación completa y clara acerca de la forma de dosificar y administrar, así como del tiempo que debe durar el tratamiento. Clasificación. Recetas médicas de la Seguridad Social. Es el modelo de receta que corresponde a todos los centros de salud pública. Se dividen entre el cuerpo de la receta y las instrucciones. Debe ir firmado por el médico o especialista para que sea válida. Pueden aplicarse para tratamientos establecidos en ambulatorios o en hospitales para pacientes no hospitalizados. Recetas médicas privadas. Son aquellas recetas emitidas por una consulta o clínica privada. Pueden ser emitidas por médicos, dentistas, fisioterapeutas, etc. Tienen la misma validez que las recetas de la sanidad pública. También deben contener la misma información relativa al paciente y al tratamiento y la firma obligatoria del profesional de la salud. Y órdenes de dispensación. Se trata de un documento con la misma validez que una receta médica y que puede ser emitido por un enfermero.